Bueno, buenos días, queridas y queridos alumnos. Me da gusto poder estar aquí con ustedes. Simplemente déjenme hacer con ajuste. La cámara está grabando. Sí. ¿Y dónde hay que estar para que? Ahí. Ah, bien, aquí. Ahí. ¿Te sigue? Si te sigues y le haces así. Así nada más. Ya. O sea, ¿me sigue a mí o Sí. sigue la mano? A ti. Ah. Bueno, entonces no hay problema si me muevo, ¿no? Sí. ¿Sí hay problema? No hay problema. No, no hay problema. Bueno, me da gusto verlos. Vamos a ver rápidamente, después de los días de ayer, que no fueron muy buenos por la conexión, entonces vamos a irnos rápido. Primero que nada, lo que les quiero decir es, ¿sí ven bien, verdad? Eso que estoy. Bueno, lo primero que les quiero decir es que hoy van a poder saber si van a pasar o no van a pasar, si van a tener examen o no van a tener examen, si se van a preocupar en los próximos meses o no se van a preocupar el próximo mes. Entonces hoy voy a decirles básicamente qué es lo que hay que hacer para que ustedes puedan tener su calificación final. Entonces todos los que hicieron caso omiso de estar haciendo alguna de las actividades o irlas pensando, pues todavía tienen un mes, y los que sí hicieron caso, pues entonces se van a preocupar mucho menos de cuál va a ser su calificación final. Entonces ya lo que hice es que está actualizada la carpeta del Google Drive con todos los materiales. A ver que esto no falla. Bueno, sí vaya. Ahí están todos los materiales y va a venir el siguiente documento. Entonces viene por colores. Lo primero que vimos al iniciar la clase, pues está relacionado con la misión y las metas. Lo que vimos el mes pasado, el de abril, fue el molde y el ministerio, y lo que estamos viendo hoy en día es el marco jurídico, la dirección de organización. Y bueno, como ustedes saben, tenemos esta actividad, y de esta actividad pues ya hay que realizar la misión, la visión. Aquí ya les puse a redactar la misión y la visión de la iglesia que se va a constituir. Utiliza 3 a 5 líneas para cada una de estos aspectos de la misión y la visión. Luego viene la segunda actividad, que está, es la de verde, y creo que es la que estuvieron viendo en este mes, ¿no? Entonces todo eso está en la carpeta. Y finalmente es esto, que es lo que vamos a estar viendo en esta clase, que es que puedan leer la ley de asociaciones religiosas, que ya también está en la carpeta de Google Drive, el capítulo 13 del libro del arte del liderazgo, y entonces contestar estas preguntas que están relacionadas con la ley y con la manera en que una iglesia se organiza internamente para poder cumplir con su misión y sus objetivos. Solamente nos quedan 2 clases, entonces tienen todavía un mes, y la última clase, el próximo sábado de la última clase, pues ese día les pediría que entreguen sus trabajos. Entonces así ya van a estar felices, tranquilos, y seguramente estarán estudiando las demás clases. ¿Les parece bien? Sí. Y ahora, cualquier duda, pregunta, pues me mandan correo electrónico o con Liliana, que creo que es la que luego me dice, es que no has contestado los correos, ¿tienes dudas? Bueno, con Liliana Salgado. Y bueno, pues eso es todo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí acerca de su calificación? ¿Están más tranquilos? Vienen ahí en el documento. Es, digamos, ahí viene 5 a 10 líneas, 5 a 10 líneas en total, porque de lo que se trata es que ustedes hagan las actividades, es decir, que lean los capítulos, que lean la Biblia, que se pongan a reflexionar, y luego pues ya lo plasman. Entonces eso, pues quien lo hace, pues le va a servir mucho más a quien solamente llena así por completar la tarea, ¿no? Y esta actividad, y esa sería, vamos a ver cuántas, bueno, ahí van 9 preguntas, 10, como 11 y 12, pues las dividimos entre quien conteste todas y cumpla con los requisitos que hemos estado viendo, pues entonces tendrá 100, y pues así irán contando, ¿sale? Entonces no se preocupen, si lo hacen bien, pues ya.
A conciencia, más bien que hacerlo bien, si lo hacen a conciencia, de forma natural, les va a salir bien, pero si lo hacen así como no lo leí a conciencia, no lo reflexioné, no lo hice, pues entonces van a estar invirtiendo el tiempo en imaginar o en pensar, a ver, ¿cómo le pongo aquí para que concuerde allá? Y todo eso, pero si lo hacen bien desde el principio, todo va a ir fluyendo y va a ver que se les va a hacer muy sencillo. Y ayer estábamos viendo esta parte, que teníamos una visión. Esta presentación se las voy a subir, es algo que no está en la carpeta. Y también nos quedamos en esta parte. Bueno, antes de que se haga este evento, a ver si el próximo comentario se puede hacer más sencillo. Vamos a ver que el internet está funcionando. Ah, y también les dejé otro material. Quiero es que se cargue el material. Ahí está. Aquí está. Bueno, también aquí les cambié un libro que es de Alberto Montesi. ¿Alguien conoce a Alberto Montesi? Sí. Ah, bueno, pues él lo hizo. Entonces, este libro habla, es interesante porque se llama Latinoamérica Nueva. No sé si ustedes también hayan leído, ya sea en la preparatoria, en la secundaria o en la universidad, el libro de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. O alguien ha sabido acerca, también hay otro que se llama La psicología del mexicano, de Samuel Ramos, ¿no? ¿Han visto cómo juega la selección mexicana de fútbol? Bueno, pues tiene que ver un poco con eso, porque está relacionado en por qué no se pasa quinto partido, ¿es? El quinto partido, o por qué en materia política siempre aparece así como una promesa esperanzadora y al final no se logra. Entonces todo está relacionado con algo que no solamente le ocurre a México, sino también pues a toda Latinoamérica, y aquí Alberto Montesi hace un trabajo que va sobre esos aspectos de cuál es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia desde el México colombino, es decir, cuando fue la conquista, la parte esta de la colonia, movimientos de independencia, pero no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, y entonces él piensa que son como formas que nosotros tenemos y que de ser que no nos permiten vivir plenamente en libertad y sobre todo también al ejercer el cristianismo. Entonces hace, por ejemplo, la mención de lo que pasa en Latinoamérica, y entonces lo que pasa en Latinoamérica que dice es que en Latinoamérica son muy religiosos o están muy acostumbrados a ser muy religiosos, a todo el mundo le gustan los ritos, las maneras de hacer las cosas, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el conmemorar ciertas fechas, sentirse muy bien en esas fechas, pero pocas personas realmente llegan a poder construir una relación con Dios. Entonces muchas veces la religión está sobre una fe activa, una fe que desarrolla la intimidad y que nos hace responder de manera diferente a las cuestiones o a los asuntos externos que tenemos, ¿no? Y por eso yo creo que todos lo vamos a leer, lo vamos a sentir identificados. Habla de una realidad que duele, habla hacia una visión cristiana de la historia, el mestizaje y el conflicto de la identidad de Hispanoamérica, es decir, ¿quiénes somos nosotros? Si hay conflicto entre las personas de manera individual, cuando se preguntan quién soy yo, para qué estoy en la tierra, no me quieren los demás, no me siento bien aquí, etcétera. Bueno, pues a nivel sociedad, pues eso también se da. Él lo identifica, dice los porqués,
por qué sucede, de qué manera uno lo puede percibir, experimentar y qué es lo que se puede hacer para poder encontrar una mejor identidad. Habla también acerca de la mujer, acerca de que eso ha generado un conflicto también histórico. Habla de la Malinche, también de otro tipo de situaciones, que ahorita me voy más rápido. El diagnóstico espiritual latino, el árbol de la injusticia, que si nosotros nos preguntábamos qué es lo que pasa en nuestra región, pues entonces estamos con toda la seguridad que podemos hablar de desigualdad, pobreza, injusticia, contradicciones y paradojas, que este es el capítulo que se me hace de los más interesantes que tiene este libro, porque habla, por ejemplo, muchas gracias, así, la mamá, todos aquí quieren a su mamá, mi mamá, nadie la toque, yo la cuido, pero no más se acuerdan del 10 de mayo, están diferentes tipos de canciones, en nuestro país, en cuestión de la mamá y aparte religioso, pues entonces la Virgen de Guadalupe, el día más importante, que no está la Virgen de Guadalupe, pues entonces los mexicanos que están en el exterior, pues igual, la mayor parte, pero por el otro lado, cuando uno quiere lastimar verdaderamente a una persona, pues lo primero que hace es que le recuerdas a su mamá, ¿no es cierto? Sí. Por el otro lado, si ustedes escuchan las canciones tradicionales o de, no sé, de los tríos, rancheras, nuevas, pues ¿qué es lo que hablan? No, pues que la mujer, cómo la quiero, no puedo vivir sin ella, porque se va, no la comprendí, pero ya la voy a comprender, tal. Pero otra cosa es lo que se vive dentro de las casas y en la práctica. Entonces habla de ese tipo de paradojas, también de los líderes, habla, por ejemplo, los líderes, por ejemplo, lo de los trabajadores, los líderes sindicales, pues no, yo no puedo hacer algo si los trabajadores no me dicen, esto va en contra de los intereses de los trabajadores, mi función es poderlos proteger y no voy a permitir que se apruebe esta ley, vamos a ir a marchar, pero luego son los mismos líderes los primeros que traicionan a los grupos que se supone que están protegiendo. Por un lado, nos quejamos de no, los políticos no cumplen con la ley, deben cumplir con sus responsabilidades, no ven por el bien del país, y luego nosotros somos los primeros que a lo mejor en un momento dado no pasamos el alto, hay quien a lo mejor en su casa pone un diablito, es el que a lo mejor que para sacar su verificación, cuando va y ya se le pasó, pues entonces le dice al otro, oye, pues te voy a dar una lana y ayúdame, etcétera, etcétera. Entonces, habla de paradojas que pasan en nuestra sociedad y que eso, como nosotros no nos damos cuenta muchas veces de cómo somos, pues este tipo de libros nos ayuda a poder visualizarnos desde fuera y entonces decir, pues sí es cierto, esto a lo mejor lo tenemos que cambiar. Entonces, ese capítulo es el que se me hace de los más interesantes. Luego ya habla acerca del pacto para un nuevo mundo y por qué él considera que si somos conscientes de estas situaciones que nos pasan a nosotros como latinoamericanos y las corregimos a través de la palabra de Dios y básicamente desarrollamos más nuestra fe y no somos tan religiosos, pues entonces no tendríamos por qué tener estos problemas. En Latinoamérica cuenta cómo es que se le ocurrió hacer el libro, que fue, como hemos visto, que primero oró por el presidente de Chile, entonces él sintió algo del Señor, vio como cuando él estaba predicando, de repente sintió el impulso del Espíritu Santo de orar directamente por el presidente de Chile, luego así le pasó con otro de Nicaragua y de allí empezó todo este tipo de acciones que ha hecho Motesi. Entonces, si ustedes saben que tiene una escuela de líderes y eso de Latinoamérica, etcétera, entonces parte de lo que da origen a ese tipo de ministerios, pues es este libro y por eso se los quiero compartir porque nos ayuda para lo que es el liderazgo y el ministerio. Y también tiene esto de formar un equipo. Que como estamos hablando de un equipo, esto ya no pues le sirve para su ministerio, para el que están haciendo. Bueno, no cargo. Pero bueno, ahí viene cómo armar un equipo de evangelismo. Y ya,
Eso es lo único que es como extra de todo el material que van a necesitar para la actividad. Entonces después nos habíamos quedado aquí en los estatutos. Y de los estatutos ya habíamos visto que era importante, como para las personas es importante tener un nombre, saber qué es lo que van a hacer de su vida, que tienen ciertos valores o una forma de poder desarrollar. También las asociaciones religiosas también lo tienen. Entonces la iglesia tiene un nombre, la ley de asociaciones religiosas y culto público pues establece, tienes que darle un nombre a esa asociación religiosa, que el nombre es muy importante, que ustedes pudieran revisar si su credencial de elector, su acta de nacimiento, un poquito eso coincide, porque en el futuro puede representar un bache o un pequeño obstáculo si es que están participando dentro de una asociación religiosa y de repente no coincide sus nombres y no podemos incluirte dentro de un proyecto porque pues tienes problemas con tus nombres y entonces no vas a retrasar más. O nos sirve para poder verificar con quién nosotros estamos estableciendo una relación formal, ya si queremos hacer algo con otra iglesia, con otro grupo de personas, si queremos tener relaciones para poder cumplir con nuestro objeto y no tener problemas, o si existe un problema, pues es mucho más fácil poderlo solucionar, pues siempre saber con quién estamos tratando, ¿no? Si es una asociación religiosa, si es una asociación civil, si es una persona que está actuando en nombre propio y realmente se trata de esa persona. Y tenemos también una declaración de fe dentro de los estatutos de Tierra Prometida, que como ayer le estaba explicando, por mucho tiempo, en el año 1992, cuando hubo un cambio en la Constitución en la que ya iban a existir las iglesias, porque antes no existían las iglesias que tuvieran una personalidad jurídica, que es aquella que les hace actuar como personas para poder disfrutar sus derechos, defender sus derechos, pero también para darse obligaciones a ellos mismos y en caso de conflicto, pues pueda utilizarse esa personalidad ya sea para defenderse o para poder disfrutar sus derechos. Entonces le estaba diciendo que es como un niño menor de edad y un mayor de edad. El que es mayor de edad pues puede hacer mucho mayor número de cosas que un menor de edad. Con eso, pues entonces se abría la puerta para que las iglesias pudieran tener un patrimonio. Las personas también tienen un patrimonio, entonces las asociaciones religiosas también tienen un patrimonio para que puedan establecer relaciones jurídicas con otras personas y que eso permitiera, diciéndolo así en palabras muy sencillas, que tuvieran existencia. No solamente que estamos reunidos, sino que tenemos una existencia jurídica que nos permite cumplir con nuestro objeto y relacionarnos con otras personas. Así es como nosotros tenemos ordenado nuestro estatuto de Tierra Prometida y tenemos 5 libros. De esos 5 libros, pues entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir viendo qué es lo que tiene. Entonces, en el primer libro, que es lo que se refiere a la denominación objeto y declaración de fe, en el artículo primero, pues tenemos cuál es el nombre oficial de la iglesia. Muchas veces decimos Monte María, pero no Monte María, ni tampoco Tierra Prometida Monte María, sino el nombre oficial es Tierra Prometida, ¿sí? Y entonces cuando nosotros constituimos una asociación religiosa, tenemos el derecho a utilizar exclusivamente ese nombre de Tierra Prometida AR y no otra iglesia puede utilizar el nombre de Tierra Prometida AR. Puede estar compuesto de Tierra Prometida AR para las naciones, pero ese ya es otro nombre. Pero Tierra Prometida solamente nosotros. Tenemos también un registro único, así como si fuera el CURP. Tenemos un registro en la Secretaría de Gobernación, que es el 2231-96, que si cualquier persona va a esta subsecretaría de Asuntos Religiosos que pertenece a la Secretaría de Gobernación y pide información de Tierra Prometida, pues ahí va a aparecer que efectivamente es una iglesia que está constituida legalmente, que cuenta con todos los requisitos, vas a ver quiénes son sus pastores, cuál es su estructura, cuáles son sus estatutos, dónde está, cuál es su domicilio oficial
Pues bueno, el domicilio oficial de Tierra Prometida es este, Boulevard Ignacio Zaragoza, número 213. Ese es nuestro domicilio oficial, que les sirve a ustedes también aprendérselo y saberlo, porque no solamente cuando les preguntan, ¿ya qué iglesia va si no está ubicada? Sino que ustedes ya en el desarrollo de un ministerio, si le dicen, pues, ¿cuál es el domicilio oficial de tu iglesia? Pues se tienen que saber que es este, y que este, así como está en los estatutos, es el correcto. Porque ya ven que luego le cambian la colonia, le cambian el nombre, no saben qué es Atizapán de Zaragoza, sino no saben qué es Atizapán, pero resulta que en Morelos también hay otro Atizapán, inclusive aquí en el Estado de México hay otro Atizapán. El objeto, tenemos 9 fracciones, y lo que se trató de hacer con los estatutos en un primer momento fue que en esa historia que le estaba comentando, que las iglesias empezaron a tener existencia, pues entonces les dieron un plazo para todas aquellas organizaciones que ya eran iglesias se ajustaran a la ley. Pero como era la primera vez que se hacía esto, pues no había como la experiencia de qué podemos poner, qué no podemos poner. No, lo que dice la ley es que nos podemos organizar como nosotros queramos y pensemos que podemos cumplir mejor con nuestro objeto, o hay una manera de organizarse que debemos de tomar. Y esto fue algo que pasó aquí con la iglesia, que en un primer momento, como no sabían cómo, a lo mejor sí sabían cómo organizarse, pero no sabían o tenían la duda de si la manera en que nos queremos organizar es legal o no es legal, o así me dice la ley que me organice, o yo estoy incumpliendo con la ley por no organizarme con lo que me están diciendo las personas que me están asesorando. Y entonces eso derivó en que pudiéramos tener una diferencia entre la manera en que funcionaba en la realidad y en los hechos de iglesia con la manera en que estaba plasmada en los documentos de iglesia. El objeto, tenemos 9 fracciones, que fue como una combinación entre los primeros estatutos. Luego, mucho tiempo en la librería estaba este librito que decía estatutos, y básicamente la manera en que empezó a funcionar la iglesia era con este librito que no coincidía con los estatutos que tenía la iglesia, y después, conforme fue creciendo la iglesia y convirtiéndose en una red de iglesias, pues entonces ya no había como una coincidencia entre lo que estaba en los primeros estatutos, lo que estaba aquí en este librito que estaba en la iglesia, que lo vendían y que servía para dar la clase de administración eclesial, y la manera en que ya estaba funcionando la iglesia después de que se hizo el cambio del pastor Aurelio con el pastor Roberto Stevenson. ¿Por qué? Porque creció demasiado. Entonces, en el artículo 1.3 podemos ver cuál es el objeto de la iglesia, y algo que es muy importante, que eso es jurídico, pero que también nos sirve para poder ver cuando hacemos relación con otras personas que también dicen que son cristianas, pues conocer cuál es su declaración de fe, porque a través de la declaración de fe, pues vamos a ver si realmente creen, por ejemplo, en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que si creen también que el Espíritu también forma parte del Dios trino y divino, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante la declaración de fe, que esta es la que estaba en internet, que no estaba ni en los primeros estatutos, ni en este librito, sino la tenemos en la página de internet. Y con este trabajo que se hizo, pues ya está integrado todos los elementos que estaban por ahí volando en diferentes documentos o prácticas. Ya las tenemos dentro de nuestros estatutos, y ahora sí puede ser el documento de referencia de los estatutos que tenemos de Tierra Prometida, y por eso les vamos a dar una revisión y vamos a ver algunos principios que tienen que ver con la dirección. Entonces, de esto, lo que tratamos de hacer es, hay que simplificar las cosas, porque como ustedes se han dado cuenta, pues había muchas cosas sueltas por diferentes lados, y lo que tratamos es de conjuntar todo aquí, de que quedara de una manera clara también la forma en que estamos organizados internamente, ver también
como en un primer momento teníamos líderes, pero no muchos. Tenemos líderes y hay muchos líderes, y en ese momento yo creo que no había, teníamos líderes, pero no había tantos ministros de culto como ahora tenemos. Es decir, no teníamos tantos pastores. ¿Por qué? Porque ahora cada una de las iglesias que argumentan pues requiere un pastor, se busca que tenga un pastor. Eso también es importante, y pues todo está relacionado con esto. Entonces, la primera parte, si ustedes ven, dice el libro primero, y entonces viene 1.1, y eso significa que si nosotros vemos el 2.1, ya sabemos que se refiere al libro número 2, y es el artículo 1 del libro 2. Entonces eso también nos va a dar un orden para modificar los estatutos. No vamos a tener que, no, pues ahora el 23 va a ser el 24 y recorrerlo, sino pues va a ser mucho más fácil cualquier tipo de modificación. Entonces, si es libro 1, pues entonces ustedes identifican, pues si es libro 1, pues saben que va a empezar con 1.1. Entonces aquí tenemos el nombre, el objeto y la declaración de fe, que es muy importante, que yo creo que en poco tiempo ya la vamos a poder revisar en un documento, porque todavía ahora nos falta hacer la reforma del olivar. Entonces, a grandes rasgos, este es el punto 1. Aquí tengo los estatutos, y no los vamos a leer completo, pero por ejemplo, en la parte del objeto, ¿qué es lo que dice el objeto? Voy a leer algunas fracciones. Dice: predicar el Evangelio de Jesucristo por todos los medios lícitos a su alcance. Organizar y agrupar a la red de iglesias que sean fruto del trabajo de la iglesia Tierra Prometida, o de aquellas que se integren a esta, reconociendo y asumiendo los principios doctrinales de dirección, de organización, de economía y disciplina de esta. Promover la comunión entre las distintas expresiones del cuerpo de Cristo. Adquirir y administrar aquellos bienes que sean indispensables para el cumplimiento de su objeto y creencias. Aquí, bueno, esta parte está interesante. Como les estaba diciendo, solamente la iglesia puede hacer lo relacionado con un rito, una creencia, una religión, el desarrollo de una fe. Pero la ley también permite, porque eso, si ustedes han visto a instituciones como las preparatorias salesianas, los salesianos, o la náhuac, o algún otro tipo de hospitales, dicen, pues esos hospitales están relacionados con la Iglesia Católica. Entonces la ley permite que una asociación religiosa pueda participar en lo siguiente. Dice: participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de, y exclusivamente de esto, de instituciones de asistencia privada, planteles educativos, instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además a los presentes estatutos y a las leyes de la materia, ¿no? Entonces, la iglesia, ustedes conocen el proyecto Eunice. Pues el proyecto Eunice es un proyecto que no está constituido como Eunice AC, pero si la iglesia quisiera que Eunice fuera una asociación civil que se encargara de repartir útiles escolares, llevar servicios médicos a los lugares más alejados de nuestro país, pues toda la iglesia podía participar en constituir esa asociación civil. Entonces, en cuestiones de contabilidad, a lo mejor podría ser mucho más fácil que Eunice como asociación civil pudiera tener un trabajo más libre, es decir, sabiendo que está relacionada con Tierra Prometida, pero digamos, en sus relaciones con otras personas, decir, bueno, nosotros estamos relacionados con tal iglesia, pero este es nuestro objetivo que hacemos, ¿no? Entonces alguien que dijera, no, pues yo no quiero saber nada de Tierra Prometida, o me da miedo asociarme con Tierra Prometida, pues a lo mejor sí lo hace con la UNICE porque es una asociación civil y una asociación religiosa, y entonces la contabilidad, la manera de administrar, sería muy diferente a lo que se hace en la asociación religiosa. Entonces, eso lo permite la ley de asociación religiosa y culto público. Si en un cierto momento dijeran, pues vamos a poner un hospital, también lo podría hacer. Entonces, bueno, pero son las únicas excepciones.
Si dijeran, quiero poner un hotel, no se puede. Entonces, esto es lo que sí puede realizar la iglesia. Este viene el objeto. Luego, declaración de fe. Déjenme decir algo de la declaración de fe, que es la que está en la página de internet. Pues dice, creemos que Dios existe y se complace con todos los que se acercan a Él por la fe. Adoramos al único santo y amoroso Dios, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente. Dios ha creado todas las cosas visibles e invisibles, ha traído salvación y nueva vida a la humanidad mediante Jesucristo. Creemos que Dios ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, y que Dios preserva y renueva lo que ha hecho. Toda la creación tiene su fuente de origen fuera de sí misma y pertenece al Creador. El mundo ha sido creado bueno porque Dios es bueno y provee todo lo que es necesario para la vida. Creemos que mediante Jesucristo Dios ofrece salvación del pecado y una nueva vida. Recibimos la salvación de Dios cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En Cristo somos reconciliados con Dios, ponemos nuestra fe en Dios para que por medio del mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte podamos ser salvos del pecado para seguir a Cristo y conocer la plenitud de la salvación. Entonces, cualquier persona extraña a nosotros que lea nuestra declaración de fe, pues también va a saber si son cristianos, no son cristianos, creen en los dones del Espíritu Santo, están esperando la segunda venida, no creen en la segunda venida, cosas así. Y eso pues da mayor seguridad, nos ayuda a organizar mejor a nosotros, pero brinda también mayor seguridad a aquellas personas que no nos conocen o apenas nos van a empezar a conocer. De ahí tenemos el libro primero, luego tenemos el libro segundo, que tiene que ver con la dirección, organización y representación de la iglesia. ¿Qué es lo que teníamos en un primer momento? Y en esto quiero que puedan tener, que puedan prestar atención, porque les va a servir para las actividades que vienen en morado. En este sentido, okay. En este sentido, ¿qué es lo que teníamos en la iglesia en los estatutos? Esto es lo que teníamos. Teníamos de manera articulada, es decir, que estaba señalado qué función tenían, cuál era la relación que tenían, que eso es lo que hace un organigrama, establece las relaciones que hay entre las diferentes partes que componen la organización, cuál es su jerarquía y cuál es su función. Entonces, de manera articulada, y que podíamos identificar cuando leíamos el texto cómo estaba organizada la iglesia, de acuerdo al texto, que era muy diferente a lo que la iglesia ya estaba haciendo, aparecía de esta manera. Teníamos una mesa directiva que estaba compuesta como una mesa directiva en una asociación civil, en una sociedad civil, que es casi siempre, es un presidente, es un secretario, son los vocales y es un tesorero. Casi siempre en toda organización hay eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues el presidente lleva la dirección de la organización, el secretario le ayuda a organizar al presidente y a la institución, pues digamos, cuál va a ser la planeación para el año, cuáles fueron los acuerdos que se tomaron en una reunión, va a planear las reuniones. Entonces el secretario va archivando todo lo que va haciendo, esa es la función del secretario, archiva todo y organiza. ¿Para qué? Para que el presidente pueda tener esa función de planeación estratégica a largo plazo, a mediano plazo. El secretario le ayuda a poder organizarse con las demás partes de la organización, a los calendarios, a las citas, a las organizaciones, etcétera, etcétera. Lleva a cabo una función apostólica de coordinación y de integración, tanto de la parte ministerial de la iglesia, es decir, del ejercicio de los dones, como la parte administrativa de la iglesia, que es un poco más lenta, que tiene que cumplir con la ley, que se trata de trámites y que muchas veces pues es muy pesada. Pues toda esta integración a esta iglesia, y consideramos que de esta manera hemos hecho lo que en la administración se dice, pues conservamos las cosas de manera simplificada y con lo que funciona y con lo que existe. Entonces tenemos un apóstol que está a cargo de estas funciones
de la actividad ministerial, por eso está en rojito, y también de la representación y administración de la iglesia, que está en verde. Como ustedes verán, la parte roja es lo que más se mueve en la iglesia. Tenemos hoy en día un consejo supervisor, que ya no es consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque de lo que se busca es que cada iglesia tenga su consejo de ancianos, y ese consejo de ancianos no se vaya a confundir con el consejo de ancianos de lo que es tierra prometida. Entonces, por eso se le puso consejo supervisor. Entonces, ahora ya tenemos a nuestros ancianos del consejo supervisor, tenemos una red de iglesias que son todas las iglesias de tierra prometida, está el Instituto Olivar, que si ustedes ven, estas tres instituciones coinciden bien con lo que es la visión de la iglesia. Y luego, una parte que es mucho más pequeña, pero que nos ayuda a todos a poder tener los recursos necesarios, a ver que haya luz, teléfono, proyector, internet, profesores, que haya carpas, que se puedan realizar los campamentos, pues es la coordinación de administración y finanzas. Y finalmente también tenemos una parte en la que el pastor decía, bueno, luego tenemos ciertos objetivos, metas y proyectos que requieren de personas que tengan ciertos talentos o dones, pero esas personas, talentos y dones, pues no están a lo mejor de tiempo completo en la parte ministerial, tampoco de tiempo completo en la parte administrativa, y entonces, ¿cómo los podemos nombrar y que no afectan a esta manera de organizarnos? Entonces, por eso ya también la iglesia tiene un comité asesor, donde cualquier persona que para un proyecto sea necesaria porque conoce de tecnología, porque a lo mejor ha trabajado mucho tiempo en misiones, porque está de manera temporal, pues entonces ya puede estar dentro de la estructura de la iglesia en el comité asesor. Entonces, así es como estamos organizados al día de hoy, y que a lo mejor ustedes ya lo habían percibido, visto, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí ya está de una manera más clara para que lo conozcamos nosotros y los puedan conocer también otras personas. Entonces, el consejo supervisor tiene ancianos nombrados que se encargan de poder supervisar a las diferentes iglesias que existen. ¿Qué es lo que pasa con Tierra Prometida de aquí de Atizapán de Zaragoza? Pues más o menos es como la Ciudad de México, que en la Ciudad de México están los poderes del Estado, los que representan a nuestro país. Está el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados y Senadores, pero también al mismo tiempo dentro de la Ciudad de México pues tenemos al gobierno de la Ciudad de México, que tiene en este momento se llama Clara Brugada, ¿no? Entonces Sheinbaum, la presidenta de la República, y como jefa de gobierno pues Clara Brugada, ¿no? Entonces, de lo que se trató también que tiene el pastor en esa visión es que aquí, en donde inició la iglesia, pues esté asentada todo lo que es tierra prometida AR, pero que para que no haya preferencia y que exista una igualdad entre todas las iglesias de tierra prometida, pues que tierra prometida Atizapán de Zaragoza tenga la misma jerarquía que la tierra prometida de Tlahuelilpan, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene una preferencia, sino se le trata igual, y se guarda que el pastor que está ejerciendo las funciones apostólicas en la red, pues puede escoger y decir en cierto momento, bueno, además de que me encargo de coordinar la red de iglesias, pues también pastoreo la iglesia de Atizapán, ¿no? Pero en un momento dado, que suponiendo que hubiera 1200 iglesias de tierra prometida por todo el mundo y tuviera que ir y visitar todas y no pudiera estar un año, pues entonces el pastor puede delegarle a un pastor para que se encargue de tierra prometida a Atizapán. Entonces son algunos de los, por ejemplo, ¿no? que tenemos ya en los estatutos. Luego pasamos al libro número 3, que habla de los ministros de culto de tierra prometida.
en este sentido, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos los diferentes ministros de culto de tierra prometida y aunque son más artículos, estos son los más importantes. Dice, los ministros de tierra prometida son nombrados y reconocidos por el apóstol y el consejo supervisor. Entonces, ¿qué era otra? Bueno, ¿qué otra cosa tenía antes la iglesia que es importante que ustedes tomen en cuenta para la administración? Una es que se simplificaron las cosas. Dos, que fue claro qué función le corresponde a cada parte que forma la iglesia. Tres, a diferencia de acá, es que no tenemos espacios que simplemente por darle un título, una tarea, un nombramiento a alguien porque nos cae bien, porque no queremos que se vaya, porque pensamos que es importante que esté con nosotros. Pues no, eso no sirve, que tú nombres a un secretario que el secretario no sabe qué hacer el secretario o no sé, cualquier tipo de actividad, pues siempre nombran a lo que realmente se está haciendo y no a algo que simplemente por el hecho de, para que se sienta bien lo voy a nombrar encargado de puntos sin importancia, de apagar la luz, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya no sucede esto, aquí esto que está es lo que hoy en día funciona en la iglesia. El otro punto era que los anteriores estatutos, todas las tareas recaían en el pastor, que también pasa en los ministerios, que quien es el líder del ministerio es el que acomoda las sillas, pone el proyector, prepara la predicación, toca la guitarra, ora por las personas, organiza las reuniones, convoca a las personas, y muchas veces no delega. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa esa actividad? Las personas se agotan, terminan abandonándolo, se enojan con los demás, están de mal humor. Entonces, esto también el pastor veía que jurídicamente el pastor era el único que podía tomar decisiones en la iglesia que tuvieran consecuencias jurídicas. Entonces, si el pastor, el pastor y lo que era el vicepresidente, pero el hermano Otero, como ustedes saben, falleció, entonces no teníamos vicepresidente en la iglesia. Entonces, si al pastor le hubiera pasado algo dentro de ese año, nos quedamos totalmente, ¿cómo se llama? Sin que pudieran hacer nada a la iglesia de manera legal, porque era el único que tenía facultades. Con los nuevos estatutos que tenemos, pues entonces el pastor lo que hizo fue que le dio facultades a la coordinación de administración para que tome decisiones, al consejo de supervisión también lo nombró y también le dio facultades para que tome decisiones, a los líderes de las redes de iglesia, pues de la misma manera. Y de lo que se trata es que una vez que ya se conforma un equipo y que uno ve cuál es el molde de la persona o el chef que tiene una persona, que tú los pongas para lo que mejor pueden servir de acuerdo a ese molde que tiene, y una vez que ya están nombrados, pues que les des dentro de las reglas que tenemos en nuestros estatutos, pues la libertad de que ellos se puedan desarrollar sin que hubiera, como a veces pasa dentro de las iglesias, pues una jerarquía muy vertical, ¿no? Que son modelos que funcionan como si fuera ejército, ¿no? De que el general, y lo que dice el general se hace y se cumple, que eso sí lo puede hacer Dios, pero ya para llevar a cabo objetivos, pues la flexibilidad es importante, y eso, si ustedes se han dado cuenta, pues es lo que hace el pastor, o sea, lleva una supervisión de las cosas que se hacen, pero le da libertad a aquellas personas a las que les ha depositado una responsabilidad de que la puedan desarrollar. Entonces, ya, avanzamos bastante. Ministerios, nombrados y removidos por el consejo supervisor. ¿Esto de qué se trata? Que no es solamente el pastor tomando una decisión, sino que esa decisión se complementa con la función de supervisión que tienen los supervisores de Tierra Prometida, que ellos van a las misiones, conocen a los pastores, saben cómo se sienten, cómo funciona una iglesia, si van las personas, no van, si a lo mejor no están bien organizadas, si están buscando un lugar nuevo donde llevar a cabo las asambleas, las reuniones, pues entonces al momento de nombrar un ministro de culto, que es un pastor o un líder dentro de una misión comprometida, pues no es solamente el pastor, sino que es una decisión que se hace de manera colegiada con el consejo supervisor. Vienen ahí los requisitos, que es eso que les doy de la consulta.
Y también, pues, si es un líder, no tiene un registro ante la Secretaría de Gobernación, pero cuando ya es algo más formal, de que es un pastor, de que se trata que viva allí, que se desarrolle allí, que vaya con toda su familia, que está ahí en la iglesia, pues entonces sí va a ser importante que ese pastor nombrado cuente con su registro ante la Secretaría de Gobernación, y todos los pastores que han sido hasta ahora ordenados en las ceremonias que hacen, pues todos tienen su registro ante la Secretaría de Gobernación, porque eso también a ellos les da una carta de presentación de decir, sí, soy pastor de Tierra Prometida está registrada, tiene tal registro, y mira, aquí está mi nombramiento como pastor. Eso les daría mayor seguridad con las personas que hablan, con las que se relacionan, con las autoridades, con los vecinos. Pues sí, a que si llega alguien y te dice, sí, yo soy el pastor, profeta y apóstol de Tierra Prometida, sí, pero nada más sabes tú, ni Dios sabe. Entonces, digamos, jurídicamente está registrado, pues el que es el pastor tiene su registro y lo puede enseñar, y las personas que lo ven lo pueden consultar en la Secretaría de Gobernación en internet. Y eso, pues también sería bueno que si nosotros nos relacionamos con otras personas o otras iglesias, a lo mejor no nos dicen una mentira, ¿no? O sea, sí son pastores, nada más que no cumplen con requisitos legales, pero al menos si cumplen con requisitos legales, uno diría, ah, pues al menos están constituidos, ¿no? Y podemos desarrollar una manera más sencilla. ¿Qué más? Tanto nuestro pastor Roberto, que tiene esas funciones apostólicas, como porque eso también pasó, como los supervisores del consejo supervisor tienen el carácter de ministros de culto, que era algo que no tenían. O sea, eran director, presidente, tesorero, no sé qué, pero ninguno era ministro de culto, salvo los que ya han sido nombrados ministros de culto y después ya estuvieron dentro del liderazgo. Pero ahora todos son. Y otra parte que, a ver si viene aquí, que es interesante, que en este libro, en este folletito venían las obligaciones del ministro de culto. Bueno, las obligaciones, se las voy a leer. Dice, ¿qué es lo que esperamos de un pastor? ¿No? Que esté disponible 24 horas, 365 días del año, que nos conteste el teléfono, que vaya a orar por nosotros, que nos escuche todo el tiempo que sea necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las obligaciones. Dice, velar por la comunión y el crecimiento de las iglesias, procediendo siempre de acuerdo con los estándares morales y éticos contenidos en la palabra de Dios. Gracias, hermano. Que va muy relacionado con lo que estábamos viendo al principio de una visión, una misión y ciertos valores que como institución promovemos, ¿no? Entonces, digamos, esa misión y valores, si ya los conjuntamos con esta obligación, va a ser mucho más fácil. Si alguien incumple con los estatutos o comete una falta, pues va a ser más fácil poder confeccionar la justificación de por qué ya no va a pertenecer a Tierra Prometida, ¿sale? O por qué se le puede reconocer, porque no solamente expulsar, sino pues también en el liderazgo se trata de motivar a las personas y decir, pues has cumplido con todo, has dado más, entonces tu reconocimiento, que también en la iglesia hemos visto que aquellos hermanos que han servido, pues hemos visto que en ciertas ceremonias, se les da un reconocimiento, ¿no? Por tantos años de servicio, todo eso. Entonces eso también es importante en una organización. Administrar fielmente los recursos y bienes que les sean encomendados para el cumplimiento de sus tareas ministeriales. Sí, el que es el líder, tú te haces responsable del proyector, del camión, si alguien se accidenta, a ti te toca pagar los gastos médicos, pues eso hasta cierto punto parece que está bien, pero permítanme seguir leyendo el otro y luego les voy a decir qué es lo que hicimos. Abstenerse, pero nosotros como miembros de la iglesia, nos llevamos la silla, la dejamos por allá, le rayamos abajo, le ponemos el chicle, como dicen, no, pues es de la iglesia, seguramente tienen muchas sillas, que llega a suceder. Dice, abstenerse de tolerar, animar o fomentar cualquier actitud o conducta en menoscabo de las autoridades
y en caso de que tengan algún tipo de conflicto o inconformidad deberán cumplir con lo establecido con la palabra de Dios. Bueno, eso básicamente lo que habla la Biblia, de que si hay un problema, pues díselo a tu líder, y que si tienes conflicto con otro, pues que estén los dos presentes, ¿no? Entonces allí hay líder que tome una decisión. No deberán inmiscuirse en asuntos que no sean de su competencia, que básicamente no hay que ser chismosos. Y si en un momento se llegase el caso que algún ministro o culto no decida estar más de acuerdo con los principios doctrinales de la organización, disciplinarios y económicos, deberá presentar su renuncia al pastor. Bueno, esto el que al final diga, yo estoy en contra, ya no estoy de acuerdo con estos principios, bueno, pues te puedes ir cuando tú quieras, no estás obligado aquí a quedarte. Pero entonces, creo que decimos ahí una modificación. Entonces, lo que dijimos fue, pues de lo que se trata es que quien está en una posición de liderazgo como ministro de culto sea ejemplo, que eso es cierto, ¿no? Pero también muchas veces todas esas cargas se las vamos a echar al ministro de culto, pero todos los que somos miembros de la iglesia vamos a decir, pues nosotros no tenemos obligaciones, sino mi pastor no me habla, mi líder no me entiende, no quiere que yo sirva, me ve mal, me saca la lengua, me siento ofendido. Entonces, lo que hicimos fue que esas obligaciones que tienen los ministros de culto, en la parte de abajo le pusimos, y también toda persona que forme parte de Tierra Prometida. Monte María tiene que actuar como si fuera ministro de culto, porque al final somos príncipes y sacerdotes, ¿no? Entonces ahí buscamos que todos pudiéramos tener un estándar ético, moral, de actitudes de unos para con los otros. Estés en el liderazgo o no estés en el liderazgo, pues siempre trates de tener una buena conducta. Bueno, eso es la parte de ministerios. Luego tenemos el libro 4. Con esto, bueno, la red de iglesias Tierra Prometida, pero como ya se nos acaba el tiempo, todavía nos queda una clase. Entonces, ya para cerrar, ya tienen en el Google Drive todas las actividades, realícenlas si las quieren entregar en la siguiente clase o hasta el último sábado de las clases, lo pueden hacer y de ahí ya se despreocupan de esta materia, son felices y están pensando en su próximo año. ¿Les parece bien? ¿Dudas, preguntas? Sí. La tarea se la vamos a entregar presencial o la hacemos aquí. Presencial mejor. Sí, con su nombre, su nombre no se les olvide, todo eso, cualquier cosa, correo, yo lo estaré revisando. Y ya eso ha sido casi toda la clase, ya nos despediremos el próximo mes. Sí. Profesor, ¿quién hace los estatutos? Nosotros. Bueno, en este caso los hacen. En este caso, pues son unos estatutos que ya los había hecho el pastor Aurelio, junto con las personas que fundaron la iglesia. Luego, el pastor Roberto, básicamente, de cómo funcionaba la iglesia, pues entonces lo que hizo fue decir, bueno, pues si ya está funcionando así de esta manera la iglesia, ahora hay que hacer que esto que hacemos coincida con nuestros documentos. Y así ha sido, ¿no? Entonces, se hace por las personas que están en el liderazgo, el grupo con el que se apoya y el propio desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque en los primeros estatutos no estaba la red de iglesias ni el instituto bíblico. Entonces, como que primero fueron los estatutos, después hicieron el instituto bíblico, escuela de ministerio estatal, y luego pues ya hay varias iglesias aquí en México, en Estados Unidos, en Italia, en diferentes lados del mundo. Pues entonces no podemos hablar de una gran iglesia, sino más bien no somos una gran iglesia, somos una red de iglesias. Entonces así se han hecho. Entonces se hace por quien tiene el liderazgo, por las personas con que apoya su liderazgo y con el propio desarrollo que tiene la institución de acuerdo a los objetivos que va cumpliendo, la manera en que los quiere alcanzar de una mejor manera. ¿Sí? Pero ya hay modelos como formatos o modelos generales que tienen las organizaciones, que es el presidente, secretario, tesorero, administrador y asamblea. Pero eso es para organizaciones que no son religiosas.
Pero en organizaciones religiosas pueden pensar en los presbiterianos. En los presbiterianos, ellos sí votan por su pastor. Inclusive John Knox, cuando votaron por él, salió corriendo y dijo, no, yo no, ¿cómo me eligen a mí? Que quién sabe qué. Le dijeron, no, si el pueblo de Dios te ha elegido, pues entonces ahora tienes que cumplir. Entonces John Knox, de los presbiterianos, y los presbiterianos sí votan por sus líderes. Por eso es que en la lectura que viene ahí, viene una parte de los diferentes modelos de organización del liderazgo, y ustedes van a tener que tomar uno de los que están en la carpeta de Google Drive. Y la justificación es, ¿cuál es tu misión, tu visión? ¿Por qué crees que funciona mejor para alcanzar tus objetivos? Entonces, con base en eso, se hace la estructura, y esa estructura, el momento en que tienes que organizarle y darle líneas claras a cada uno de su función, pues también van dándote orden y te van señalando el camino para hacer y ordenar tus estatutos, ¿no? Pero cuando lean la ley se van a dar cuenta cuáles son los requisitos que le pide la ley para hacer los estatutos y qué es lo mínimo que puede contener. Y de ahí es como, no inicio en un papel en blanco, sino ya puedo tomar ejemplos, ya la ley me dice qué es con lo mínimo que debo tomar, y así se van construyendo los estatutos. ¿Queda más claro? Sí. Buena pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Duda? ¿No? ¿Y toda organización religiosa debe tener estatutos? Sí. Porque dice la ley. Ahora que lean la ley y el ejercicio, todo eso, pero bueno, sí. Buenas preguntas. Ahí por ahí, otra pregunta. Adelante, hermana. Por ejemplo, entonces, ¿por qué no entran con lo del cuadro que tenías ministerial? Ahí entran ahora la organización sobre los ministerios, o los ministerios ya entran dentro de un programa administrativo. Esa es buena pregunta, porque yo también le decía al pastor, los ministerios, porque hay como 127 de una hoja, ¿dónde están los ministerios? Entonces el pastor, de una manera muy sabia y bajo esa manera de simplificar, dijo, no, pues es que si ya estamos diciendo que Tierra Prometida, Tizapán, es como otra iglesia dentro de la red de iglesias, cada iglesia tiene que esa es otra parte, cada iglesia tiene la responsabilidad de tener su estructura de liderazgo, y dentro de esa estructura de liderazgo están los ministerios. ¿Por qué? Porque los ministerios no les puedes obligar a cada iglesia, ten estos ministerios, si esos ministerios no les sirven para la misión que están llevando a cabo. Entonces, cada ministerio también tiene que estar en función de los objetivos que va a cumplir cada iglesia. Por eso es que no está ahí, pero digamos, en esta parte de los estatutos de la red de iglesias, y lo que estamos viendo es que cada iglesia pueda tener como un modelo base para desarrollar su liderazgo, que sería el pastor de la iglesia, su consejo supervisor, que sería su consejo de ancianos, y ya luego bajo su consejo de ancianos todos sus ministerios, y que no se le olvide su coordinación de administración. Así funcionaría